Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Soy Testigo. Hoy tenemos un nuevo tiempo de aprendizaje de los juicios y las ordenanzas de Elohim. Vamos a dar gracias a Adonai por este tiempo y pedirle a Él que nos dé de su entendimiento en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Gracias Adonai, Jehová, porque tú eres bueno, Padre. Tuya es la gloria, Padre, por siempre, por los siglos de los siglos. Que tú nos des entendimiento y sabiduría en todo lo que tú nos quieras dar, Padre, y ofrecer de tu palabra, para que nosotros lo recibamos con todo nuestro corazón y lo pongamos por obra. En el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a comenzar este hermoso tiempo. Shalom, Deyanira, bienvenida. Shalom, David. Shalom, Carolina. Shalom, Loida. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a todos los hermanos que están en la transmisión y a los hermanos que están viendo el video grabado en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Somos el Cuerpo del Mesías. Hoy vamos a tocar un tema muy importante en las Escrituras, es acerca de la restitución. Vamos a analizar este tema, a tocar a profundidad. Vamos a continuar con el capítulo 22 del libro de Éxodo, donde Jehová sigue dando sus instrucciones, sus ordenanzas, juicios, en hebreo mishpatim, ¿sí? De cómo obrar, de cómo hacer justicia, rectitud en todas nuestras obras. Los invito a ver el video del tema de aprendizaje del día de ayer, que tocamos un tema muy importante acerca del ojo por ojo, ¿sí? Acerca de los asesinatos y la justicia en cuanto a esto. Y bueno, estuvimos analizando a profundidad. Los invito a que ustedes puedan ver el video. Así que vamos a comenzar. ¿Qué es la restitución en hebreo? Bueno, la palabra restitución es muy interesante, ya que proviene de una palabra que en español no se conecta, porque proviene de la palabra shalom, y shalom en español se traduce como paz. Entonces no hay ninguna conexión entre restitución y paz, ¿no? En español no hay ninguna conexión etimológica ni de la raíz de las palabras, pero en hebreo sí. En hebreo la restitución proviene del verbo shalam, que significa hacer completo o completar, llegar a una plenitud. Por ende, shalom, su traducción más acertada, es un bienestar completo, una plenitud en nuestro interior, ¿sí? Lo que se traduce como paz, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe esta conexión entre la palabra shalom y restitución? Lo que se traduce también como hacer las paces, ¿no? Por eso proviene de shalom. Pero esta traducción se queda bastante corta. ¿Por qué? Porque la restitución lo que hace es completar el daño que tú causaste, ¿sí? Completar eso que tú dañaste, ¿sí? Entonces, cuando tú dañas algo o robas algo, quitas esa plenitud que había en su momento original. Cuando tú haces la restitución, devuelves, pagas lo que debes pagar. También restitución se traduce como pagar muchas veces. Tú pagas, tú haces la restitución y vuelve a ser pleno, se completa el pago de lo que tú dañaste, ¿sí? Este es el mensaje, el significado básico y muy profundo de la restitución que vamos a tocar en este día. Vamos a comenzar con el primer versículo, que es en Éxodo 22:1, y dice de esta manera: cuando robe un hombre un buey o un cordero y lo sacrifica o lo vende, 5 bueyes pagará en lugar del buey y 4 ovejas en lugar del cordero. Vemos aquí que
se hace un pago, ¿sí? En cuanto a bueyes, 5 más, y en cuanto a ovejas, 4 más. ¿Sí? Esta es la restitución que Jehová ordena en cuanto al robo de animales. Es interesante que Adonai hace una distinción entre los bueyes y el rebaño, el cordero y las ovejas. Vamos a ver también en Números 5:6 que dice de esta manera: habla a los hijos de Israel, un hombre, disculpen que no puse el versículo, dice de esta manera: habla a los hijos de Israel, un hombre o una mujer, cuando hagan cualquiera de todos los pecados del hombre, para actuar infielmente con traición contra Jehová, y es culpable esa persona, confesarán sus pecados, literalmente lanzarán sus pecados. Voy a explicar un poquito esto también. ¿Qué han hecho? Y devolverá su culpa en su totalidad, o sea, en su cabeza, en su punto más amplio y más elevado, o sea, completo, y su quinta parte añadirá sobre él, o sea, él va a devolver lo que robó y le va a añadir una quinta parte, y lo dará al que él ofendió, a él mismo, ¿no? Al que le ofendió, al que él ofendió, perdón, ¿sí? No a otra persona, sino a él, ¿sí? Adonai lo dice 2 veces para que quede claro, no es a otra persona, no debe de haber una persona de por medio, sino que se debe de tratar claramente con la persona afectada. Eso es el orden que Jehová pone, ya que si hay personas de por medio, no va a salir tan bien, ¿no? Entonces, Él sabe cómo funcionamos nosotros como hombres, y Él requiere, ¿sí? Y nos aconseja, nos exhorta a ser claros en nuestra manera de obrar y de comunicarnos con los otros. En Levítico 6, 4 al 5, también hay un versículo semejante a este. Dice: será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o sea, una ganancia injusta, o el depósito que le fue confiado, ¿sí? Que él se lo quedó, o la cosa perdida que ha encontrado. Esto es muy interesante porque en el pueblo hebreo, en la Torá, la cosa perdida se debe de dejar en su lugar y no tomarla, ya lo vamos a ver. O cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente, o sea, una promesa que no cumplió de que iba a devolver ese objeto o animal o cualquier otra cosa que a él se le haya prestado. Entonces dice: hará completa restitución. Ahí está, 2 veces restitución. Shalom, shalom, hará completa restitución. Shalom, shalom, de ello. Y le añadirá una quinta parte más, como dice en número 5:6. Se la dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. Además, Adonai dice que debe de haber una ofrenda por este pecado, ¿sí? Entonces, esto él lo habla de una manera muy clara, ¿sí? Entonces nosotros, como guardadores de la Torá, debemos de mirar estos versículos y ponerlos por obra. Guardar la Torá es todos los mandamientos, no devolver lo que a nosotros se nos ha prestado. Eso es un pecado para Jehová. Adonai, además, dice que cuando uno roba cualquier objeto, se le debe de añadir una quinta parte cuando se devuelve en Teshuvá. Cuando se trata de animales es diferente. Cuando se roba un animal son 4 veces más el animal, o sea, 4 ovejas, como dice ahí, en lugar del cordero. Se le darán 4 ovejas. En cuanto a los bueyes son 5. Entonces vemos esa diferencia entre objetos y animales. En cuanto a objetos, es menor lo que se debe de añadir, ¿sí? Pero cuando son seres vivos, la restitución es mayor. En el Brit Hadashah vemos un pasaje muy claro acerca de esta restitución. En Lucas 19, 8 al 10, vemos a Zaqueo. Este hombre era un recaudador de impuestos, ganancia injusta, extorsión,
¿sí? Medios fraudulentos, por medios fraudulentos él había tomado ese dinero. Entonces él dice, puesto en pie, dijo al Adón, he aquí Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Eso le dice a todos los que estaban ahí viendo y juzgaban a este hombre por ser recaudador de impuestos. Y Yeshua trajo la salvación de Yeshua a la casa de Zaqueo. Es interesante que Zaqueo decide voluntariamente hacer restitución, ¿sí?, por su firmeza, su emuná en Yeshua. ¿Sí? Esto era el fruto de la salvación que Yeshua había hecho en Zaqueo. La Torá, como hemos leído, requiere, ¿sí?, una sanción equivalente a la quinta parte como restitución, ¿sí?, por dinero habido con medios fraudulentos. ¿Sí? De modo que Zaqueo hizo más de lo exigido por la Torá, porque él dice que lo va a devolver cuadruplicado, ¿sí?, como es en el caso del animal. La Torá requería una restitución cuádruple solo en caso de animal, como lo vimos en las ovejas, ¿sí? Entonces, Zaqueo mismo decidió juzgarse a sí mismo de manera severa, ¿sí?, y él decidió que lo que él había robado debía de ser restituido mucho más, como si fuera un animal, un ser vivo, no un objeto. Entonces él se puso sobre sí mismo una demanda mucho mayor, ¿sí? Y esto fue visto por el Adón Yeshua, ¿sí? Por eso él dice esto. El Adón Yeshua conoce la Torá. Por eso nosotros debemos de conocer la Torá para saber lo que está pasando aquí y la decisión que Zaqueo está tomando, y él decide pagar una restitución mayor de lo que él había robado, ¿sí? Pero esto fue justo por la salvación, ¿sí?, por el Adón Yeshua, ¿sí? Encima dio la mitad de sus bienes a los pobres, mucho más de lo que él se le había dicho en la Torá. Pero esto fue bueno, porque Zaqueo entendió que él había hecho muy mal. Él entendió que él había robado mucho y había hecho mucho daño, no solo en dinero, sino a la vida de las personas. Por ende fue justo lo que él hizo, ¿sí? Entonces él encontró una riqueza mucho mayor en el Adón Yeshua que todo lo que él había robado. No le importó la pérdida material, sino que él comprendió verdaderamente. Y ese es un ejemplo de una persona con emuná. No es simplemente yo creo y tengo fe. No, el Adón Yeshua quiere esto, que nosotros hagamos justicia, restitución en shalom, shalom, completa restitución. En todo, no solamente en dinero, sino en todo lo que nosotros hemos dañado. Nosotros somos seres humanos y hemos dañado. No hay ninguno exento de dañar, porque nosotros tenemos pecado. Entonces, en cualquier cosa que nosotros hemos dañado, hayamos dañado, hagamos la restitución conforme a la Torá. Y Yeshua va a decir, la salvación ha venido a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Al que se le decía, no, tú no eres hijo de Abraham porque tú le sirves a los romanos, y Yeshua dice lo contrario. Entonces el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido y salvarlo. Amén. Así hace Yeshua con cada uno de los que lo reciben. Vamos a seguir con lo que dice la Torá. Amén. Si cavando un pozo, robando, es encontrado el ladrón, estamos hablando de un ladrón ahora, y es golpeado y muere, dice que no habrá culpa por su sangre. Es interesante esto. ¿Por qué?
porque él estaba haciendo un robo y la persona que estaba siendo robada se defendió por sí misma, ¿sí? Se defendió, ¿sí? Con una defensa propia, por ende no es un asesino, no tiene culpa de sangre, por ende no hay ningún redentor de la sangre de este ladrón. Pero aquí hay una diferencia: si ha brillado el sol sobre él, es decir, que se ha hecho de día o es de día en el momento que se está cometiendo el robo, o ha brillado el sol luego de que se ha robado, sí habrá culpa por su sangre. Ciertamente pagará, o sea, Shalom Shalom, hará restitución completa. Si no tiene él, será vendido por su robo. Él tiene que pagar, ya sea con dinero o con su libertad. Adonai dice que debe de pagar. Entonces, el ladrón, dice la Torá, no robarás. El ladrón tiene una culpa muy grande, una condenación muy grande en la Torá. Aquí hay una diferencia entre un robo en la noche y luego cuando es de día. ¿Sí? Aquí hay una diferencia. Sí hay culpa por su sangre cuando es de día, cuando brilla el sol. ¿Sí? Esta diferencia lo dice aquí en este versículo. Habrá culpa por su sangre si es de día. No sabemos muy bien el por qué hay esa diferencia, pero Adonai deja establecido de esta manera. Tal vez si es de noche, la persona afectada sí tiene posibilidad de matar al ladrón porque nadie puede ayudarlo y tiene la posibilidad de matarlo. Pero si ha brillado el sol, él puede pedir ayuda y no tiene permitido el matar al ladrón, porque sí tendrá culpa, sí será vengado. Entonces aquí vemos esta diferencia entre el día y la noche que deja establecida la Torá. Sigamos con el siguiente versículo. Dice de esta manera, del 4 al 6, tenemos 3 puntos específicos. Dice en el versículo 4, si ciertamente es hallado en su mano el robo de buey o de asno o de cordero, con vida el doble pagará. ¿Sí? Aquí vemos que si es hallado en su mano el robo de un buey, de un asno, un cordero, ¿sí? Con vida, vivos, se debe de pagar el doble. La restitución debe ser el doble. Adonai ordena que las restituciones sean de acuerdo a lo que se ha robado. Si deja consumir un hombre un campo o un viñedo y suelta a su animal y consume en el campo de otro, o sea, está entrando en el campo de otra persona, él no tiene ningún tipo no le importa al otro, ¿sí? Él no tiene ningún tipo de control con su animal, ¿sí? Y no le importa el campo del otro. Es más, pasa el límite, porque Adonai dice que no pasemos los límites de nuestros vecinos, ¿sí? Entonces esto es pecado, esto es iniquidad. Entonces, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Elohim dice, tú tienes tu terreno, tu vecino tiene su terreno, él está trabajando su terreno, es decir, él está sembrando, y tú dejas que tus animales estropeen el trabajo del otro. Ahora tienes que pagar con tu trabajo, ahora tienes que pagar de tu propia viña. ¿Por qué? Porque tú has destruido la viña del otro. Entonces, esta es la justicia que Elohim pone en este tipo de casos. Estamos hablando de viñas, estamos hablando de cualquier tipo de situación en que nosotros estropeamos el trabajo que el otro hace. Que se debe de hacer justicia en cuanto a esto. ¿Sí? Adonai no permite que se robe ni una sola cosa, porque se debe de hacer de restitución, aun si robamos un pedacito de pan. Adonai deja claro esto. Entonces,
Tengamos temor de Elohim. Sigamos. Cuando estalla fuego y alcanza los espinos y consume grano amontonado o grano maduro, o el campo completo, ciertamente pagará, o sea, hará completa restitución el que encendió el fuego. ¿Cuántas veces vemos en las noticias que hay incendios provocados por personas de manera intencional? Y esas personas no se hacen cargo por el daño que están haciendo tanto en propiedades, ¿sí?, en casas, en familias, en sembradíos. No hay ningún tipo de justicia en el mundo. Y esa persona no se hace cargo del daño que está haciendo tanto en la naturaleza como en las vidas de las personas y en las edificaciones. Un desastre total. Adonai deja claro que se debe de restituir. Ciertamente pagará el que encendió el fuego. Debe de dar restitución de todo lo que él dañó. Vemos aquí que la Torá es algo claro, ¿sí? Y son situaciones en que los hombres deben actuar con justicia, y son situaciones de nuestras vidas, de manera casual y cotidiana. No estamos hablando de religiosidad, sino de un manual de vida, ¿sí? Entonces, esto nos hace ver la Torá de una perspectiva mucho más profunda, y en la sencillez de estas escrituras. Lo podemos ver de manera profunda en nuestras vidas, ¿sí? Entonces vemos cómo de manera sencilla en la lectura de la Torá podemos entrar de manera profunda en nuestras acciones, porque eso es la Torá, nuestras acciones, no el entendimiento de cosas sin sentido, de entendimientos vanos, porque muchas personas quieren conocer más y no conocen lo verdaderamente importante. Sigue diciendo en el versículo 7 al versículo 9, cuando dé un hombre a su compañero dinero o artículos para guardar, y es robado de la casa del hombre, si es encontrado el ladrón, pagará el doble, hará restitución del doble. Si no es encontrado el ladrón, se acercará el dueño de la casa, que es el responsable por lo que se perdió, ¿sí? Se acercará a Elohim o los jueces, es decir, los jueces representan a Elohim, si no ha enviado su mano en los trabajos de su compañero, porque no se ha encontrado el ladrón. Si no hay ladrón que se encontró, entonces él es sospechoso, ¿sí? Porque estaba en su casa, él era el responsable por lo que se había guardado, él dio su palabra de que eso iba a quedar bien guardado y de repente se esfumó. Entonces, aquí dice, por cualquier asunto de delito, por buey, por asno, por cordero, por ropa o por cualquier pérdida de la cual puedan decir que es esto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo ven, ¿no? Tú pasas por la calle y ves que una persona tiene tu collar y dices, es esto es mío, ¿no? Eso es lo que se está refiriendo aquí. Hasta Elohim o los jueces se traerá el asunto de los dos. Quien declara inculpable a los jueces pagará el doble a su compañero, ¿sí? Entonces, esto es un tema serio, ¿sí? Cuando se le confía a una persona un artículo, un objeto, sea ropa o sea un animal, ¿sí? Ahora no es un asno, sino que puede ser una mascota, ¿sí? Esa persona debe de tener mucho cuidado, y si sabe que no va a poder, no debe de aceptar guardar, ¿sí?, ese objeto o esa mascota. Pero si esa persona se compromete, debe de asumir las consecuencias si algo sale mal. Y si él ha robado, peor aún. Si él ha hecho daño, peor aún, porque dio su palabra y él mismo dañó. Esa persona es una persona que no se puede confiar. Entonces Adonai nos enseña tanto a ser sabios entendidos y saber bien a quién le confiamos, y también
a nosotros ser honestos. Sigamos. Cuando dé un hombre a su compañero un asno o un buey o un cordero, y cualquier animal para ser guardado, y muere o es fracturado o es capturado sin verlo, juramento a Jehová harán entre los dos, si no enviaron su mano en los trabajos de su compañero. Esto es algo de juramento, ¿sí? O sea, esta persona se le cree su palabra, ¿sí? Porque le está haciendo un juramento a Jehová y está diciendo yo no tuve nada que ver con el daño. Entonces, si no hay nada que compruebe lo contrario, se cree en la palabra de esta persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se encuentra ningún ladrón ni ninguna persona que se haga cargo, ¿sí? Pero Adonai sabe si esa persona está diciendo la verdad o no. En el antiguo Israel, ¿qué pasaba? Bueno, había alquileres, ¿sí? de animales, de trabajo. Por eso dice en las manos que puso sus manos en el trabajo de su compañero. Estamos hablando de animales de trabajo, no de mascotas aquí, pero en la actualidad no existen animales de trabajo, sí existen en el campo, pero esto ya no se usa de una manera común, ¿sí? Cuando se prestan animales se utilizan mascotas, por eso doy ese ejemplo, y esto también vale para lo que se está diciendo aquí, pero en el antiguo Israel se utilizaban estos animales de trabajo. Por ende, ya sea prestado o alquiler, se debía de tener cuidado con ese animal, porque si sufría un daño, estamos hablando de un animal de trabajo, estamos hablando del dinero de esa persona, ¿sí? Entonces debe de ser restituido. Entonces dice así: juramento a Jehová harán entre los dos, si no enviaron su mano en los trabajos de su compañero, y lo tomará su dueño y no pagará el otro. ¿Por qué? Porque se le confía al otro de que dice la verdad, que él no tiene la culpa. Pero si ciertamente ha sido robado de él, pagará el dueño del animal, o sea, a su dueño, dice literalmente. Si ciertamente ha sido robado de él, pagará al dueño del animal, ¿sí? ¿Por qué? Porque él era el responsable por ese animal. Entonces, si le han robado el animal que no era suyo, debe de pagar el animal. ¿Con qué? Con otro animal. Si ciertamente despedazado ha sido, lo traerá como testigo de que fue devorado, no pagará. Es decir, va a traer el animal, se va a ver que ha sido devorado, no va a pagar porque fue una situación que no se puede tener el control, ¿no? Algún accidente, ¿sí? Algo que se le fue de las manos. ¿Por qué? Porque una bestia lo devoró, ¿sí? Entonces no pagará, no hará restitución. Sigamos. Y cuando pide prestado un hombre un animal de su compañero y se fractura o muere y su dueño no está con él, ciertamente pagará. Adonai está diciendo, ¿sí? O sea, vemos aquí, ¿sí? Si se fractura o muere y su dueño no está con él, ciertamente pagará. Es decir, el dueño del animal no está presente. ¿Quién es el responsable? La persona que se hizo cargo. Pero si el dueño está con él, no pagará. ¿Por qué? Porque aquí el dueño está presente, entonces el responsable es el dueño, entonces no va a pagar. Pero si es alquilado, vino por su pago, ¿sí? Es decir, el alquiler del animal, ¿sí? El alquiler del animal está, el precio del alquiler está preparado para este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, si el animal tiene alguna dificultad, algún daño, el precio del alquiler estimado se estima, ¿sí? Por si puede haber algún tipo de daño, entonces se le paga el alquiler y ya está la restitución dentro de ese pago del alquiler, ¿sí? Por eso dice vino por su pago. Sigamos. Y cuando tiente un hombre a una virgen que no está comprometida, ahora estamos hablando de un tema mucho más serio, cuando tiente un hombre a una virgen que no está comprometida y se acuesta con ella, ciertamente pagará. Aquí estamos hablando de restitución. Completamente restituirá el precio de la novia por ella. O sea, la dote. En el antiguo Israel
existía una dote, un precio de la novia, ¿sí? Para que sea su mujer. Es decir, este hombre se acostó con la mujer, no estaba comprometida, era libre de compromiso. El compromiso en la boda hebrea, el compromiso no es solamente como se piensa ahora, ¿no? Que estoy comprometido pero no estoy casado. No era así. El compromiso era un paso fundamental del casamiento, ¿sí? Y no se podía volver atrás. Si se quería volver atrás, ya tenía que haber divorcio. El compromiso ya era casamiento, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de una mujer que no está comprometida, que no está casada, no está prometida a un hombre. Entonces este hombre se acuesta con ella y ya debe de ser de su marido. Él tiene que pagar lo que esa mujer, ¿sí?, conforme al precio de la novia, ¿sí?, para que sea su mujer. Si absolutamente se rehúsa su padre a dársela, plata pesará conforme al precio de la novia de las vírgenes. Adonai está diciendo que el precio es de las vírgenes. Sí, esta mujer no es virgen, pero debe de ser conforme al precio de las vírgenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se acostó con ellos de manera ilícita y ahora él tiene que ser su esposo, pero si su padre decide no dársela, aún así tiene que pagar, porque él se acostó con ella. Aún así tiene que pagar y se queda sin la mujer. ¿Sí? Entonces, este es un tema muy, muy serio y de restitución, de una restitución mucho más grande. ¿Sí? Porque estamos hablando de una mujer y ese hombre la deshonró y por eso tiene que pagar la deshonra que hizo a esa mujer y a su familia. ¿Sí? Si el padre decide dársela a él debe de asumir a esa mujer y ser su esposo. Es lo que Adonai dice aquí. ¿Sí? Porque tanto la quería que se acostó con ella, bueno, ahora tiene que ser su esposa. Así de simple. ¿Sí? Adonai es justo. Si dinero prestas a mi pueblo, o sea, a los pobres contigo, no le serás a él acreedor, no pondrás sobre él interés. Estamos hablando de un hermano hebreo. Adonai sí permite poner interés a los extranjeros, pero al hermano hebreo no permite. Más a los pobres, como tú vas a ser acreedor y poner sobre él interés, cuando es una persona pobre. Si con promesa prometes, literalmente atando atas, porque una promesa es una atadura hacia uno, un vestido de tu compañero, hasta que se ponga el sol deberás devolverlo a él. Tú tienes un plazo de un día, ¿sí? Hasta que se pone el sol, ¿sí?, tú debes devolverlo a él antes de que se ponga el sol, porque tiene ese vestido solamente. Ese es el vestido para su piel. ¿En qué se acostará? Y será que cuando grite a mí yo escucharé, porque compasivo soy yo. Primeramente aquí tenemos algo que está mal. ¿Sí? Una persona que le está pidiendo prestado a una persona que no tiene. Primeramente esto, ¿no? Adonai dice por eso, antes de que se ponga el sol, tú se lo vas a devolver porque no tiene otra cosa, no tiene otro abrigo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de un pobre, pero de cualquier persona, antes de que se ponga el sol o conforme a la promesa que tú diste de que lo ibas a devolver ese día, lo debes de devolver hasta ese día, porque si no, es pecado. ¿Sí? Así dice la Torá. Si no, debes de restituir, pagar, ¿sí?, pagar conforme lo que tú no diste. Además, aquí podemos reflexionar un poco. Nosotros, ¿sí?, tú, que tienes, le vas a pedir prestado a una persona que no tiene. Eso no es justo, eso no es recto. Más aún, si una persona tiene
un amasador y trabaja de eso, y tú le vas a pedir prestado su objeto de trabajo, no es correcto. Adonai dice que no. No es correcto. Y si por algún motivo tú lo pides prestado hasta el atardecer, tienes plazo, sí, hasta el atardecer de devolverlo, porque él no tiene nada más que eso, ya sea un objeto de trabajo, sí, o una vestimenta, algo, sí, muy, muy importante y clave para esa persona. Si por algún motivo tú se lo pides prestado, pero esto no es correcto. Por último, tenemos estos versículos del 28 al 31a. Dice así: a Elohim no maldecirás, y al príncipe de tu pueblo no maldecirás. La plenitud y tus jugos no retrasarás. Aquí estamos hablando también de restitución. Es parte de esta Torá, es parte de este capítulo, es parte de esta instrucción. Estamos hablando de Elohim. Es decir, tú no vas a retrasar lo que es mío, porque si no vas a tener que pagar el doble. Entonces, dame lo que es mío. Así dice Elohim. El primogénito de tus hijos darás a mí. Así harás a tu ganado y a tu rebaño también. 7 días estará con su madre y en el día octavo lo darás a mí. Así se hacía con los primogénitos del rebaño. En el día octavo se entregaba en sacrificio a Elohim el primogénito, porque era de él. El primogénito de los hijos no era sacrificado, no era así como los animales, sino que era entregado a Elohim, consagrado a Elohim de una manera diferente. ¿Sí? En el día octavo era con la circuncisión. ¿Sí? Era una forma de dar a Elohim, al primogénito, ¿sí? Con la circuncisión y con todo hijo, pero aquí estamos hablando del primogénito, que era una ofrenda mucho más grande, ya que era el principio del vigor del hombre. Entonces dice: hombres de santidad serán para mí. Esto es santidad, esto es apartamiento, esto es santidad, hermanos. La santidad no es estar orando todos los días, ¿sí? La santidad no es estar ayunando todos los días, la santidad no es religión, la santidad es hacer la Torá rectamente, devolver lo que tú pediste prestado, pagar si tienes que hacer restitución, no hacer daño al otro. Si tú encontraste un objeto, no lo debes de tomar, porque, hermanos, en el antiguo Israel, ¿sí? En el antiguo Israel, aún cuando un propietario, ¿sí?, perdía un objeto, lo podía reclamar de las manos del otro. Ahí no valía el dicho: el que lo encuentra se lo queda. No, el objeto perdido seguía perteneciendo a su dueño original, aún cuando estaba en las manos del otro. ¿Sí? Esto está en la Torá. ¿Sí? Entonces, no debemos de tomar lo que es nuestro. ¿Sí? Entonces, si sabemos de una cosa perdida y conocemos a la persona, conocemos que esa cosa perdida es de esa persona que yo conozco, lo puedo tomar y devolvérselo al instante a esa persona. Así dice la Torá también: si tú conoces a la persona, pero si tú no conoces a la persona, tú no vas a tomar lo que no es tuyo. Porque muchas personas acostumbran tomar cosas en la calle. Y no, la persona va a saber que perdió ese objeto y lo va a ir a buscar en el mismo lugar que lo perdió. Si tú lo tomas, esa persona no va a saber dónde está. ¿Sí? Una cosa es si tú conoces a quién le pertenece, y otra cosa es si tú no conoces a quién le pertenece. Mejor es no tomarlo, y si lo tomas, darlo a una persona que lo guarde para que lo reciba esa persona. ¿Sí? Pero esto es un tema muy delicado, porque estás tomando algo que no es tuyo, no debes de tomarlo.
Entonces, aquí aprendimos varias cosas de la restitución del Shalom, ¿sí? Tanto en Zaqueo, que él hizo restitución mucho más, ¿sí? Pero fue recto delante de Yeshua, de Elohim, ¿sí? El cuadruplicado él devolvió, y la mitad de sus bienes, imagínense, ¿sí? Y él se desprendió de tanta riqueza, este hombre era rico y se desprendió de tanta riqueza y Yeshua lo vio. Así seamos nosotros como Zaqueo. Vamos a darle gracias a Elohim por este hermoso tiempo que hemos tenido, y aprendamos para poner por obra cada uno de nosotros esta Torá, que es la instrucción de Elohim para nosotros. Gracias, Jehová Elohim, porque tú eres bueno y nos enseñas tu Torá. En los aspectos más sencillos de nuestra vida, tú estás ahí viéndonos. Conforme a nuestras obras nos juzgarás, Padre. Que nuestras obras sean rectas delante de ti. Perdona nuestros pecados, Padre, y que hagamos restitución, y haznos saber de la restitución que nosotros debemos de hacer en caso de que hayamos hecho daño, conforme a tu Torá, Padre. En el nombre de Adón Yeshua te bendecimos tu nombre, Jehová, que es sobre todo nombre, en el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Recuerden, este video será subido a nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías. En el momento en que terminamos este video, al instante ya estará subido a nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan compartir y sea esparcida la buena noticia a muchos, para que el que quiera oír, que escuche la palabra de Elohim. Se acerca el Rosh Hodesh, ¿sí? Pronto les estaré dando conocimiento de la luna nueva en la tierra de Israel para conmemorar, celebrar la luna nueva, el nuevo mes hebreo. Recuerden, somos el cuerpo del Mesías. Shalom, nos vemos.